Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Ocurrió en Estados Unidos lo que mucha gente ya esperaba. Un jurado compuesto por 23 personas decidió presentar cargos contra el expresidente Donald Trump en el estado de Nueva York por la supuesta comisión de graves violaciones a la ley penal. Es, como se ha dicho ya tantas veces, la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un expresidente es acusado por la comisión de infracciones de este tipo. Y la acusación indiscutiblemente que marca un antes y un después. Todavía se desconocen con precisión las acusaciones que se presentan contra el expresidente Trump, aunque la gente ya tiene idea de qué es lo que hay, porque se trata de asuntos que han trascendido a los medios de comunicación. Pero formalmente los detalles se conocerán en la audiencia que tendrá lugar este martes en el distrito de Manhattan, en el estado de Nueva York. Normalmente este tipo de trabajo que hacen los jurados, que es la forma habitual en que se puede sentar a cualquier persona en el banquillo de los acusados por delitos de este tipo, hay que convencer a un jurado de que hay mérito para presentar una acusación. Normalmente todo esto ocurre en audiencia secreta. Se escuchan los testimonios, se presentan las pruebas, se escucha al implicado cuando éste decide hacer acto de presencia. Y entonces el documento, la decisión del gran jurado se introduce en un sello cerrado, en un folder cerrado, y ese folder se abre justamente cuando en una audiencia especial convocada para escuchar los cargos participa ya formalmente el inculpado con sus representantes legales, y eso, como dije, ocurrirá este martes con la presencia, según lo que ha adelantado la defensa del expresidente Trump, con la presencia del inculpado. El presidente Trump, según su abogado principal, no se declarará culpable, tampoco buscará un acuerdo con la fiscalía y, bueno, pues se presentará allí con rostro erguido, confiando en su inocencia. Es lo que hasta ahora mismo se sabe. Como el expresidente Trump había denunciado persecución política en su contra, habían dudas de si el presidente se presentaría o no. Pero esa duda ya fue, como dije, disipada. El procedimiento es que, como se trata de una corte estatal y Donald Trump está registrado en un estado distinto, en caso de no presentarse, entonces habría que solicitar una extradición. Pero eso no está planteado ahora mismo, ni creo que al expresidente Trump le convenga un escenario de ese tipo. Declararse prófugo de la justicia estando en el propio territorio de los Estados Unidos. Eso pasaría por una decisión del gobernador del estado, el señor DeSantis, que es un adversario político del presidente Trump, en el sentido de que aspira también, igual que él,
a la candidatura presidencial por el Partido Republicano. Ya él había anunciado que en caso de que Trump no quisiera presentarse, él no colaboraría con una eventual petición de extradición. Pero bueno, pues el asunto está planteado de una manera distinta. Está por verse si Trump será esposado, un momento que sus adversarios están esperando. Normalmente el acusado, el imputado se presenta a la corte esposado, aún tratándose de delitos de cuello blanco. Y bueno, escucha los cargos que se presenten en su contra y posteriormente entonces se toman las fotografías del lugar, esas que usted ve que se toman de frente, también de perfil y con un número, el número que corresponde al expediente debajo. Y eso para una figura como Donald Trump implicaría, es lo que algunos calculan, un duro golpe político. La presentación de la acusación no inhabilitará a Donald Trump políticamente. Ni siquiera una condena en su contra, ni siquiera el estar guardando prisión. Eso no inhabilita a nadie, porque la Constitución de Estados Unidos prevé claramente que la única limitante es una edad, es el usted ser ciudadano de los Estados Unidos para poder optar por la presidencia. Lo puede hacer incluso estando en la cárcel. Y ya hay un precedente que se sentó en 1920, cuando un aspirante socialista condenado por haber denunciado la Primera Guerra Mundial, por haberse opuesto, lo condenaron a 3 años y desde la cárcel aspiró a la presidencia. Su candidatura fue aceptada, aunque apenas logró un 3% de los votos. No era militante de uno de los partidos grandes de los Estados Unidos. ¿De qué se acusa al presidente Trump? ¿Cuáles serán los cargos? Bueno, ya dijimos que eso todavía es una incógnita. Formalmente se sabrá cuando se abra el sobre cerrado el día de la audiencia este martes. Pero se sabe que el expresidente tiene varios asuntos pendientes con la justicia. Uno de ellos es el caso de los documentos confidenciales, de los documentos clasificados que el presidente Trump se llevó a su casa luego de culminar su mandato al frente del gobierno de los Estados Unidos, algo que está prohibido por la ley. Ustedes recordarán el allanamiento que se hizo a su residencia en Mar-a-Lago y una cantidad apreciable de documentos que fueron incautados durante ese allanamiento. El presidente Trump dicen que podría ser acusado de obstruir a la justicia porque hizo cierta resistencia, incluso hasta mintió. Y eso complicó su caso, tomando en consideración que es una práctica en la que ha incurrido el propio actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Incluso hasta el que fuera vicepresidente de Trump, también en su residencia se incautaron documentos. Bueno, también se acusa a Donald Trump, todavía no se le ha acusado formalmente, pero hay unas investigaciones que se están llevando a cabo por supuestamente haber obstruido o intentar cambiar los resultados de las elecciones en el estado de Georgia. Y eso con el objetivo de impugnar el resultado de las elecciones
presidenciales. Dicen que Trump llamó al principal responsable del organismo electoral en ese estado, que era un ciudadano republicano, y lo presionó para que indagara y cuestionara los resultados de las elecciones en el estado. Y finalmente hay otra gran acusación, otro gran caso que enfrenta el señor Donald Trump, que es el de haber pagado en el 2016, faltando unas cuantas semanas para las elecciones presidenciales, de haberle pagado a una actriz porno para que guardara silencio sobre unas relaciones sexuales que mantuvieron en el año 2006. Ese es el caso que involucra a esa actriz porno llamada Stormy Daniels. Permítame una pequeña pausa, en breve retornamos para concluir el tema. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora sobre este caso? El caso que involucra a esta actriz porno, la señora Stormy Daniels. Bueno, supuestamente luego de un encuentro que se produjo en un club de golf, el señor Donald Trump mantuvo unas relaciones sexuales con esta señora a cambio de dinero, es lo que se dice. El expresidente Trump siempre ha negado esa versión, aunque ha admitido que pagó la suma de $130,000 a cambio del silencio de esta señora. Eso ocurrió o habría ocurrido en el año 2006. Pero en el 2016 la señora Daniels comenzó a buscar quién le comprara su historia, algún medio de comunicación que le comprara esa historia picante que podría impactar Estados Unidos. Y en esos afanes llegó hasta donde el editor de un tabloide que resultó ser amigo de Donald Trump le propuso venderle la historia. El editor no pagó por la historia, pero sí se puso en contacto con el abogado de Donald Trump, haciéndole saber que había una señora haciendo esas diligencias. Entonces el abogado de Donald Trump discutió con la señora Daniels y su representante legal un pago a cambio de su silencio. El pago se efectuó en el año 2016. Y entonces, posteriormente, el caso de todos modos trascendió, porque la señora Daniels no se quedó callada. Comenzaron las investigaciones. El primer investigado fue el señor Michael Cohen, abogado de Donald Trump, que fue el intermediario, el hombre que hizo efectivo el pago. En un juicio que se celebró en su contra, el abogado Cohen se declaró culpable de varios delitos, incluyendo el delito de violación a la ley electoral. Este es un detalle importante, porque las violaciones a las leyes electorales constituyen un crimen, una felonía castigada por las leyes federales de los Estados Unidos. Y entonces, si el intermediario en la realización de un pago se declaró culpable, por lógica se supone que Trump tuvo también comprometió también su responsabilidad penal en este caso. Ahora, el asunto estuvo bajo investigación de un fiscal federal
que optó por no presentar cargos contra el señor Trump. También estuvo siendo investigado el asunto por un fiscal estatal, por un fiscal del distrito de Manhattan en el estado de Nueva York. Ese señor es Cyrus Vance Jr., que en ese momento era el fiscal del distrito. Él no presentó cargos por entender, y así lo ha dicho, que no habían fundamentos legales sólidos como para actuar en este caso, porque la infracción se limitaba a un asunto menor que consistía en el hecho de que el pago que se hizo al señor Cohen o a la señora Daniel vía Cohen se asentó en los libros de una empresa de Donald Trump como pago a honorarios legales, en este caso a favor del señor Michael Cohen. Y ese se entendió como una forma de disfrazar la compra del silencio de la señora Daniel. Donald Trump ha alegado que efectivamente él hizo el pago. No sostuvo las relaciones sexuales, pero hizo el pago. Y él argumenta que pagó no para beneficiarse políticamente de eso, consiguiendo el silencio de una persona, sino para proteger su matrimonio. Ese es su alegato, lo que él entiende que estaba respondiendo a lo que se considera una simple extorsión. Usted pagar por el silencio de una persona que quiere hacer una revelación de ese tipo, por sí mismo no constituye una falta penal grave. Pero la falta contable sí se considera un misdemeanor, o sea, un delito menor, que es una infracción a una norma estatal. Sin embargo, la fiscalía, ya con el señor Alvin Bragg, que es un demócrata afroamericano, el enfoque cambió. Y la fiscalía entiende que sí hubo una violación a la ley electoral tal y como lo admitió el señor Cohen, porque Donald Trump perseguía un beneficio político. Y si él perseguía un beneficio político, o sea, no ver afectada su imagen con fines electorales, entonces lo que él pagó debió registrarse como un gasto de campaña, cosa que no se hizo. Y desde esa óptica entonces estaríamos en presencia de una violación a la legislación electoral. Hay un tema jurídico ahí delicado, y es que la norma que castiga el registro contable inadecuado de un gasto es una norma estatal, y lo que tiene que ver con la financiación de la campaña es un delito federal. Y entonces, como ahí se hace una combinación de una norma estatal con una norma federal, para lo cual no tiene competencia el tribunal, el fiscal local, entonces ahí hay un tema que los juristas entienden que es un asunto polémico. Pero esa es la realidad. Así es como se dibuja el cuadro jurídico de la acusación que posiblemente se presente este martes contra el expresidente Donald Trump. Ahora, hay de por medio un asunto que es delicado. Resulta que muchos fiscales de distrito, muchos fiscales estatales en Estados Unidos son elegidos directamente por la población para un periodo de 4 años.
un grupo de ciudadanos puede promover una candidatura independiente de los partidos políticos tradicionales en caso de que se entienda que hay mérito, o los propios partidos políticos estadounidenses lo pueden hacer llevando en su boleta un aspirante a fiscal de distrito estatal. Ese es el caso del señor Bragg, que fue promovido por los demócratas en el estado de Nueva York. El estado de Nueva York es un estado mayoritariamente demócrata. Y Manhattan, el distrito de Manhattan, es un bastión de los demócratas dentro de ese estado. Ahora, hay otro detallito, y es que el señor Alvin Bragg, durante su campaña, hizo gala de que él era el mejor candidato al puesto porque era el único que podía sentar en el banquillo de los acusados al expresidente Donald Trump. Y buena parte de su campaña se basó precisamente en eso, en ese aspaviento. ¿Por qué? Bueno, porque el señor Bragg impulsó, cuando él era asistente del fiscal en el estado de Nueva York, él hizo diligencias y logró condenar a la Fundación Donald Trump, que tuvo incluso que desaparecer y pagar una multa de $2 millones. Y él se ufanaba de eso. Pero hay otro detalle más, y es que los republicanos alegan que este señor Bragg fue su campaña financiada por George Soros. George Soros es un gran contribuyente a las campañas de los demócratas en Estados Unidos, y también es un hombre que ha financiado las campañas de muchos aspirantes a fiscales distritales en distintos estados de la Unión Americana. Él admite que ha hecho financiamientos de ese tipo, aunque en el caso concreto de Bragg, él dice que no lo conoce. En un artículo que escribió en un diario importante de Estados Unidos, él explicó por qué él financia a muchos aspirantes a puestos judiciales en los Estados Unidos. Yo quiero compartir con ustedes algunos párrafos de un artículo en ese tenor escrito por el señor George Soros hace algún tiempo, y que ahora, entre otros argumentos, se invocan para demostrar la parcialidad del fiscal Alvin Bragg. Una pausa, en breve retorno. En un artículo publicado el 31 de julio de 2022 en el diario estadounidense Wall Street Journal, el señor George Soros hace algunas aseveraciones que considero importantes sobre el tema de la financiación de aspirantes a fiscales distritales. El artículo se titula ¿Por qué apoyo a los fiscales reformistas? Y dice lo siguiente: los estadounidenses necesitan desesperadamente una discusión más reflexiva sobre nuestra respuesta al crimen. La gente está harta de la demagogia y los ataques partidistas divisivos que dominan el debate y oscurecen los temas. Como la mayoría de nosotros, estoy preocupado por el crimen. Una de las funciones más importantes del gobierno es garantizar la seguridad pública. He estado involucrado en los esfuerzos para reformar el sistema de justicia penal durante más de 30 años
que he sido filántropo. Más adelante sostiene: algunos políticos y expertos han tratado de culpar a las políticas de los fiscales reformistas de los recientes picos de delincuencia. La investigación que he visto dice lo contrario. El estudio académico más riguroso, que analiza datos de 35 jurisdicciones, no muestra ninguna conexión entre la elección de fiscales reformistas y las tasas de delincuencia locales. De hecho, los delitos violentos en los últimos años generalmente han aumentado más rápidamente en jurisdicciones sin fiscales reformadores. Las tasas de homicidio han aumentado más rápidamente en algunos estados republicanos liderados por políticos duros contra el crimen. Y un párrafo más que quiero citar. Por eso he apoyado la elección y más recientemente la reelección de fiscales que apoyan la reforma. Lo he hecho de forma transparente y no tengo intención de parar. Los fondos que proporciono permiten que los candidatos sensatos con mentalidad reformista sean escuchados por el público. O sea, aquí hay un problema que yo creo que esto pone en evidencia, y es que la lucha contra la violencia, la lucha contra la delincuencia, la política criminal del Estado se ha a todas luces politizado. Y esto tiene que ver también con el tema de los afroamericanos, de la actuación policial frente a algunos casos que involucran a afroamericanos y todo el movimiento que cuestiona a la policía por este asunto, el movimiento aquel que movilizó miles de gentes en distintos estados de la Unión Americana. Recuerden ustedes la posición que asumió Donald Trump a propósito de eso. Y entonces este es un tema político candente que ha motivado, que ha inspirado a este señor a financiar a fiscales con el objetivo de que la lucha contra la delincuencia tome una ruta distinta. Pero este no es, en lo que tiene que ver con la justicia, la única inquietud que existe. También está el tema de la Suprema Corte de Justicia, las posiciones con respecto a temas hoy candentes en Estados Unidos, como el aborto, como el matrimonio homosexual y todas esas situaciones que hoy en día dividen no solo a la sociedad estadounidense, sino a muchas naciones en el mundo entero. Pero que resulta que el señor Soros no solo financia fiscales, aspirantes a fiscales, sino financia también las políticas, a los políticos estadounidenses y por tanto determinadas políticas. Y no solo en Estados Unidos, sino también en diversas partes del mundo. Recuerden ustedes, por ejemplo, la denuncia que hizo en las últimas elecciones que se celebraron en Hungría, donde el que resultó vencedor, el señor Orbán, hoy el presidente de Hungría, llegó a denunciar la injerencia de Soros, que financió la campaña de su principal opositor. Pero Soros también ha estado financiando las revoluciones de color en distintas partes del mundo, se ha involucrado en esta guerra que actualmente tiene lugar en Ucrania. Y leí recientemente un artículo en donde él ha propuesto una gran campaña basada en el uso de información de inteligencia para frenar al señor Vladimir Putin. Bueno, ese es el señor George Soros. Los republicanos dicen que él financió
la campaña del señor Alvin Bragg con el objetivo de que hiciera justamente lo que hizo y que él había prometido durante su campaña para conseguir el puesto. Y esa es una de las cosas que actualmente se están manejando a propósito del asunto que afecta a Donald Trump. Bueno, pues mucha gente se pregunta hasta dónde esto va a afectar las aspiraciones políticas de Trump. No es muy fácil darle una respuesta a esta pregunta, aunque usted puede sacar algunas conclusiones de lo que ha estado ocurriendo últimamente y los cambios que se evidencian en la propia realidad de Estados Unidos. Estados Unidos ya no es el país que era antes, en donde cualquier acusación simple, cualquier sospecha o cualquier escándalo aún no tuviera esa gran importancia desde el punto de vista jurídico, era susceptible de sacar del ruedo político a cualquiera. Y por ahí hay un montón de ejemplos que nosotros pudiéramos citar. Por ejemplo, voy a citar algunos. Eliot Spitzer renunció como gobernador de Nueva York en el 2008 debido a un escándalo sexual. Anthony Weiner renunció como congresista de Nueva York en el 2011 debido a un escándalo sexual. Mark Stanford renunció como gobernador de Carolina del Sur en el 2009 después de que se descubrió que había tenido una aventura extramatrimonial y había engañado a su personal de seguridad para que lo cubrieran. John Edwards renunció como senador de Carolina del Norte en el 2005 y abandonó su candidatura a la presidencia en el 2008 después de que se descubrió que había tenido una aventura extramatrimonial y había utilizado fondos de campaña para encubrirlo. Gary Hart, ese es un caso que sonó mucho, renunció a su candidatura a la presidencia en 1987 después de que se descubrió que había tenido una aventura extramatrimonial. Y así se pueden citar un montón de casos. Bueno, pero Estados Unidos ha cambiado significativamente de un tiempo a esta parte. Por ejemplo, Donald Trump lo han llevado y traído a propósito de irregularidades que se han debatido en los medios de comunicación. Recuerden el caso de los documentos clasificados. Eso no alteró el nivel de popularidad de Donald Trump. O el caso del rol que jugó en el asalto al Capitolio, que se produjo en enero de 2021, luego de las votaciones que ganó el actual presidente Joe Biden. Donald Trump se mantiene con altos niveles de popularidad. Y entonces ahora, tratándose de una acusación con fundamentos débiles, que mucha gente entiende insuficientes para inculpar a un expresidente de Estados Unidos, pues muy probablemente eso tampoco tendrá efecto político contrario a Trump. Lo que se advierte es, aunque todavía falta mucho, un gran camino por recorrer, lo que se advierte es que esto pudiera beneficiar a Donald Trump. ¿Por qué? Bueno, porque todavía no se ha decidido lo de la candidatura, falta un año para las primarias, y entonces en un momento importante, todo a partir de ahora y durante un buen tiempo girará alrededor de la figura de Donald Trump. Los que compiten con Trump por la candidatura tendrán dificultades para abrirse camino en un contexto como ese. Han tenido desde ya que respaldar a Donald Trump
denunciando el manejo político de todos estos asuntos. Y entonces, si usted no hace el esfuerzo por extraer alguna ventaja política de eso, difícilmente entonces eso le pueda aprovechar. Incluso hasta los propios adversarios del presidente Trump manejan el tema con algún cuidado, aunque hemos visto a los demócratas justificar los cargos contra Trump diciendo que nadie está por encima de la ley, pero cuando le preguntaron a Biden, él no quiso opinar. Y entonces estamos aquí hablando de un tema que probablemente consoliden el nivel de popularidad que tiene Trump entre los más radicales de su partido. El cálculo que hay es que los indecisos pudieran entender que Trump no es el más adecuado para ocupar un puesto para volver a la Casa Blanca, pero este es un tema que no concita unanimidad entre los observadores. Y así, con estos criterios, es como hay que interpretar lo que puede ocurrir alrededor de un asunto delicado como este. Otra pausa, en breve volvemos. Estados Unidos es hoy una sociedad con alto nivel de polarización política. Y esta polarización ha metido en la vorágine político-electoral a las instituciones, incluyendo las instituciones del orden judicial. Por primera vez usted ve una discusión alrededor de si la Suprema Corte de Justicia se maneja con suficiente nivel de equidad. Incluso hubo un momento en el que la administración Biden llegó a contemplar la posibilidad de someter una ley cuando tenía la mayoría congresional para empujar una reforma con miras a aumentar la cantidad de jueces en el alto organismo judicial y de esa manera contrarrestar el hecho de que hoy en día los republicanos lograron que una mayoría de jueces conservadores tuvieran la incidencia que hoy tienen en la Suprema Corte de Justicia. Hasta ahí ha llegado el asunto en el marco de esta vorágine política. Por primera vez usted ve uno de los partidos importantes de los dos partidos importantes de Estados Unidos denunciando la cooptación de tribunales y fiscales por parte del poder del poder económico. Y es ahí en donde incluyen al señor George Soros. Estamos hablando de que te están diciendo que la oligarquía controla la justicia. Eso es lo que se está hoy en día denunciando en una sociedad como la estadounidense. Parecía como que eso era un imposible en la democracia más antigua del planeta y con las instituciones más sólidas, porque indiscutiblemente eso ha sido Estados Unidos para el mundo. Ahora, leí recientemente un trabajo para que ustedes vean hasta dónde hay preocupación en la sociedad estadounidense. Leí un artículo de un ex fiscal federal. Eso se publicó en el New York Times hace un par de días. El autor es Pankaj Kardori. No sé la ascendencia de este personaje, pero pareciera como de origen hindú. Él escribe ese artículo que lleva por título: la acusación de Trump ha sentado un precedente peligroso. ¿A qué él se está refiriendo?
Bueno, él sostiene en ese artículo lo siguiente: probablemente no estaría solo si la noticia de la acusación de Donald Trump parecía de llegar a la conclusión de que la acusación de Donald Trump parecía un poco extraña. ¿Cómo algo tan grande, la primera acusación penal de un presidente estadounidense, puede parecer tan pequeña? No está nada claro cómo terminará este caso. No importa cuáles sean los cargos precisos, la acusación planteará problemas legales inusuales y posiblemente nuevos. Lo que te está diciendo este ex fiscal es que no es una acusación tan claramente fundamentada desde el punto de vista jurídico y que los fundamentos de la acusación hoy en día se consideran una novedad porque nunca se había visto algo parecido a lo que actualmente se le imputa a Donald Trump en la historia de los Estados Unidos. Y entonces dice que esa acusación pudiera tener problemas. Michael Cohen, quien parece ser el testigo clave, puede no ser lo suficientemente creíble como para persuadir a un jurado de que condene a Trump incluso en Manhattan. Puede no ser lo suficientemente creíble, dice él, bueno, por los antecedentes, algunos antecedentes que tiene este personaje, pero por el tipo de negociación que se hizo, en donde el fundamento consiste en cuál era el objetivo que perseguía Trump cuando pagó a la señora Daniel. Porque Trump dice, yo pagué porque me estaban extorsionando y quería salvar mi matrimonio. Pero el fiscal dice, no, pagó porque quería un beneficio político. ¿Cuál de las dos cosas? Demostrar el beneficio político no es una cuestión que es tan fácil como se pudiera imaginar. Usted perfectamente puede llegar a la conclusión, y eso no sería tan difícil, de que hubo una violación a una norma contable porque se registró un pago como lo que no era, pero ¿acaso eso es suficiente? Eso es un delito menor. Ese es un delito menor, que no es precisamente lo que se le imputa a Donald Trump. Pero bueno, sigue diciendo, y los republicanos ya están haciendo un esfuerzo para enmarcar al señor Bragg como un truco político que está armando su oficina para derribar el expediente en nombre de los demócratas. Pero al menos una cosa parece clara. El señor Bragg puede haber sido el primer fiscal local en hacerlo. O sea, en inculpar, en presentar, empujar una acusación contra un expresidente, siendo un fiscal distrital. Pero probablemente, sigue diciendo el trabajo, no será el último. Todos los fiscales locales del país ahora sentirán que tienen rienda suelta para investigar penalmente y enjuiciar a los presidentes después de que dejen el cargo. Claro, porque los fiscales son políticos. Los fiscales son, como dijimos hace un momento, escogidos directamente por la población, y son los partidos políticos los que presentan las candidaturas, y muchos están identificados con una corriente política y pueden ahora entender que tienen la vía abierta para inculpar a un expresidente que no sea de su agrado. Pero volvamos al trabajo. Sigue diciendo, los demócratas que actualmente aplauden los cargos contra Trump pueden sentirse diferentes si o cuando un demócrata, tal vez incluso el presidente Biden, termine recibiendo un esfuerzo similar por parte de cualquiera de los miles de fiscales elegidos para cargos locales, ansiosos de hacer un nombre por sí mismos al enjuiciar a un expresidente de los Estados Unidos.
La amplia gama, amplitud y diversidad de las leyes penales en todo el país brindan muchas oportunidades para hacer travesuras. Está hablando un ex fiscal federal de Estados Unidos. Como observó el fiscal general y futuro juez Robert Jackson hace más de 80 años, un fiscal tiene buenas posibilidades de encontrar al menos una violación técnica de cualquier acto por parte de casi cualquier persona. Y agregó, no se trata de descubrir la comisión de un delito y luego buscar al hombre que lo ha cometido. Es una cuestión de elegir al hombre y luego buscar en los libros de leyes o poner a los investigadores a trabajar para acusarlo de alguna ofensa. Es decir, este señor, ex fiscal federal de Estados Unidos, entiende que se ha sentado un precedente sumamente funesto, sumamente peligroso, y que a partir de ahora entonces ningún presidente que deje el cargo va a estar seguro. ¿Por qué? Porque lo que abunda en Estados Unidos es algún personaje de esto en un puesto importante en el aparato judicial buscando, como la señora Dania, algún tipo de notoriedad que no solo se traduce en fama, sino también en algún beneficio económico. Y entonces eso mete a la sociedad estadounidense en una etapa muy, pero muy complicada, que es lo que se ha estado viviendo en América Latina de un tiempo a esta parte, en donde usted ve cómo hay países en donde pues se producen sometimientos a la justicia cuando un partido está en el poder. Cuando hay cambios, entonces vienen las retaliaciones. Lenín Moreno ayer persiguió al presidente Correa y hoy Lenín Moreno es un exiliado en otro país suramericano. Y el señor Lasso, que había pactado con Lenín Moreno, de quien recibió respaldo, incluso respaldo material, hoy está siendo juzgado por un parlamento que domina el correísmo, que domina la oposición. Y eso realmente lo que genera es una inestabilidad que genera problemas graves en una sociedad y que afecta el desarrollo en distintas áreas, incluyendo la economía del país. Si no, pregunten ustedes, fíjense lo que ha estado ocurriendo en el Perú. Entonces, por eso el Papa Francisco recientemente planteó el tema del lawfare y la necesidad de denunciar eso como una práctica perniciosa. El tiempo lamentablemente no me da para más. Tenemos que dejar el tema aquí. En una próxima oportunidad continuaremos tratando este tema del cual se hablará mucho a propósito de la situación en Estados Unidos durante un buen tiempo. Nos vemos en la próxima entrega de A Quemarropa.